estamos con el embajador Jorge Ledesma y vamos a hablar sobre el tema de la demanda boliviana hacia Chile. ¿Cuál es la aspiración que tienen ustedes como país con esta demanda? Primero, creo que es importante señalar algunos aspectos de antecedentes históricos, porque Bolivia nace a la vida libre, soberana e independiente con mar, con una costa de más de 400 kilómetros lineales, pero que este tema fue paulatinamente avasallada, atropellada por Chile. En el transcurso de su historia, después de gestiones diplomáticas, finalmente entre Chile y Bolivia se suscribe un primer tratado de límites, el año 1866. En este tratado de límites, Bolivia, de buena fe, en el propósito y afán de una vez tener la línea divisoria, acuerda con Chile definir el paralelo 24 como línea demarcatoria entre Chile y Bolivia. Pero la diplomacia chilena realmente sorprende hasta el día de hoy. Nosotros quedamos absolutamente sorprendidos cómo con una mañonería espectacular introducen una figura de explotación de los recursos naturales en todo el paralelo 25 a 23. Es decir, si inicialmente Bolivia tenía su límite en el paralelo 25, pero en el tratado de 1866, de buena fe Bolivia define, acepta que sea por el paralelo 24, al final nos introducen esta figura mañosa de explotar todos los recursos naturales en la modalidad de medianería hasta el paralelo 23, es decir, casi en todos los exterritorios de Bolivia. Esta situación ha generado una verdadera problemática, conmoción en Bolivia, como es además obvio entender que estos temas tienen alto componente social, político, y de esta manera el año 1874 se suscribe otro tratado de límites también. En este segundo tratado de límites se mantiene la línea demarcatoria en el paralelo 24, eso quiere decir que nosotros tenemos acceso al Océano Pacífico, por supuesto. Sin embargo, la diferencia es que ya no hay la explotación de recursos naturales bajo la modalidad de medianería, sino que Chile va a explotar los recursos naturales, ¿no?, sin que el Estado boliviano le grave impuesto alguno durante los próximos 25 años. Y aquí viene el gran pretexto que ha originado, digamos, la guerra del Pacífico, que en realidad es la guerra del salitre. Al final, señor embajador, Chile explota los recursos actualmente de lo que era territorio boliviano y era territorio peruano. Es decir, el cobre prácticamente lo saca de lo que eran esos antiguos territorios. Pero en ningún momento hay un beneficio para Bolivia. Prácticamente ese enclaustramiento que ha tenido Bolivia ha generado de que ustedes tengan que ir ya a un proceso judicial por este siempre encierro que les ha puesto Chile. Ya hemos tenido todavía cantidad de intentos de resolver el tema. Nosotros estuvimos en esta contienda junto al Perú y hemos hecho una defensa con todo lo que podíamos. Tenemos un gran héroe de esta defensa, don Eduardo Avaroa, un ejemplo de coraje, de valor, de dignidad. Sí, que pero éramos menos en fuerza bélica, por supuesto, pero hemos sabido defender. Y no solamente atropelló a Bolivia, se vino hacia Perú, llegó hasta Lima. Esa es todavía parte de las heridas que no cicatrizan en Bolivia. Bolivia nace a la vida independiente con doble del territorio que actualmente tiene. Tenía 2.300.000 kilómetros cuadrados, un poco más. Hoy tenemos 1.080.000 kilómetros cuadrados. Básicamente nos ha quitado todos los países, todos los vecinos casi, pero ninguno nos ha dolido tanto como la pérdida con Chile, porque hemos perdido nuestra cualidad marítima.
hemos perdido nuestro acceso soberano al Océano Pacífico y nos ha convertido Chile en una especie de una casa sin ventanas o una casa sin acceso a la calle, y cada vez que queremos salir a la calle tenemos que pedir permiso. Entonces, este abuso no puede convertirse en derecho, y hoy estamos reclamando, después de haber negociado más de 130 años con Chile y sin resultado alguno, por fin el gobierno boliviano ha interpuesto una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el que esperamos un fallo que le obligue a Chile, primero, que se siente a negociar de buena fe, de manera que Bolivia encuentre su salida soberana al Océano Pacífico, tal cual se han comprometido los gobiernos chilenos en varios encuentros que Bolivia ha tenido a lo largo de su historia. Señor embajador, recuerdo que ustedes llegaron a tener un pacto de tregua en 1884. Luego eso se tradujo en el Tratado de Paz de 1904, en la cual obviamente en la tregua Chile pretendía entregarles Tacna o Arica, pero al final en el Tratado de 1904 no sucede eso. Ahí se puede verificar, ¿no?, la mala fe de Chile. No quiere entregarnos nuestros exterritorios, pero sí ofrece entregar territorios que no son suyos, de otros países, en este caso de la hermana República del Perú. Es sencillo entender eso, ¿no? O sea, firmamos el acuerdo, seguramente en los términos que ellos supusieron, ¿no? Muy bien, entregar todos nuestros exterritorios, reconocer en favor de Chile todos los exterritorios de Bolivia, pero sí aceptar que a futuro nos puede dar otros territorios, en este caso de las hermanas República del Perú. Eso ha sido, ¿no?, esta jugada que ha planificado muy bien Chile, desgraciadamente, y en su momento algunos diplomáticos seguramente de buena fe creyeron que eso también era posible. Lamentablemente no ocurrió todo aquello. Más bien en 1900 va un tal señor Koning, creo, con un ultimátum a Bolivia, y le dice que se va a apropiar Chile definitivamente de los ex territorios bolivianos, y en su criterio consideraba que Bolivia ha perdido la guerra y quien gana la guerra impone las condiciones. Y a partir de ahí, ¿no?, de estos chantajes, ultimátum que recibe Bolivia, se ha sentado cierta base chilena, digamos, de endurecimiento, y no han podido ya flexibilizar esa posición hasta que finalmente en 1904 se firma este tratado de paz y amistad, pero amenazado, chantajeado, condicionado, porque no hay que olvidar que los chilenos intentaron avanzar mucho más allá todavía de lo que en este momento se tiene de acuerdo al Tratado de 1904. Se quiso llegar a una salida soberana de Bolivia hacia el Océano Pacífico, si mal no me recuerdo, en 1973, en el famoso abrazo de Charaña entre Pinochet y Banzer. Al final se le echa la culpa al Perú de que no se llegó a esa salida de Bolivia hacia por Arica hacia el Océano Pacífico. Es un tema de voluntades políticas, ¿no?, en el que Bolivia y Chile avanzaron. Quizá esto es en los últimos tiempos lo más cerca que han estado de solucionar, como dos dictadores, un dictador boliviano y un dictador chileno, se habían puesto de acuerdo en tantas cosas, de capturar políticos, hacerlos desaparecer, botarlos al mar, pero no se pudieron poner de acuerdo en solucionar este tema pendiente. Se dieron un abrazo, hablaron de canjes territoriales, y todo quedó nuevamente a foja cero, y hay nuevamente un rompimiento diplomático que hasta ahora no ha podido restablecerse. Tenemos nosotros simplemente consulados, no tenemos embajadores en ambos países, pero con la esperanza siempre firme en Bolivia, y entendiendo perfectamente que a través del diálogo podemos lograr, y por eso el actual gobierno ha interpuesto la demanda, y es, digamos, nuestra esperanza de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya falle condenando a Chile a que se sienta a negociar, además no solamente cambie de actitud y conducta, sino sobre todo que haya resultados concretos de una salida soberana al Océano Pacífico,
tal cual en algunas reuniones importantes Chile comprometió en favor de Bolivia. Con la demanda que ustedes han presentado, buscan que Chile les dé salida hacia el mar, ¿por dónde? ¿Por lo que era el territorio boliviano o territorio que es de Arica? Ni siquiera, mire, la buena fe de Bolivia, ¿qué corresponde? Correspondería a Bolivia que le devuelvan los 120.000 kilómetros cuadrados que nos ha usurpado, nos ha quitado los 400 kilómetros lineales de costa. Simplemente Bolivia pide un acceso, un corredor, de manera que tenga salida al Océano Pacífico. Los términos concretos, por dónde, por qué coordenadas precisas, en este momento no lo puedo decir, eso es una tarea que lo están llevando los de Diremar, que tienen toda su estrategia, y me imagino que está en el marco de la demanda o la memoria que ya se va a presentar, que Bolivia en este momento está en plena elaboración. Su demanda misma ha sido calificada por la Corte Internacional de Justicia de la Haya de impecable. Se ha admitido la demanda, en consecuencia se ha notificado, se ha citado a Chile para que comparezca ante este acto tribunal. Pero algunos detalles pormenores no quisieron todavía, por supuesto, citar. Es una tarea que está manejando el más alto nivel. Señor embajador, si el corredor fuera por Arica, entonces en la demanda tendría que intervenir también el Perú. Eso dice por lo menos el Tratado de 1929, está establecido así porque son ex territorios peruanos, pero de momento yo no me aventuro a decir por dónde es, porque ya una vez que se sienten, o una vez que haya el fallo, seguramente se debe definir por dónde finalmente Chile puede otorgar una salida soberana al Océano Pacífico a los bolivianos. Chile está pensando denunciar el Pacto de Bogotá. ¿Por la demanda boliviana, creen ustedes? Para de repente no comparecer ante la Corte de la Haya por esta demanda que ustedes han presentado. Chile se ha caracterizado sobre todo por sus incumplimientos y virajes de esta naturaleza. Me imagino que hay un gran temor, pero este temor no es tampoco en vano, sino que eso demuestra que Bolivia tiene razón en su pedido. Su gran temor debe ser que la Corte Internacional de Justicia de la Haya nos dé la razón. Si Chile tiene toda la certeza, la seguridad y la razón de que Bolivia no tiene derecho a esta aspiración legítima, pues no debería tener este miedo, no debería expresarlo de esa manera que parece que se discute o se analiza el posible retiro del Pacto de Bogotá. Lo hemos escuchado al presidente Piñera, lo que sencillamente demuestra nerviosismo, y esto por supuesto es darle la razón simplemente a esta petición boliviana. ¿El fallo de la Haya entre Perú y Chile afectó a Bolivia? Es un tema que nosotros lo hemos saludado. Creo que en estos tiempos de paz, cuando no tenemos la capacidad de resolver a través de los diálogos que Perú ha intentado una y 100 veces, finalmente una instancia judicial tiene que resolver. Sin embargo, me abstengo de mayores comentarios en este aspecto. La posición oficial lo ha hecho conocer con Evo Morales, y en ese sentido me limitaría a opinar cuál es, digamos, la opinión de esta embajada. ¿Cree que Chile cumpla el fallo, al igual que si en el caso de que ustedes ganen también en la Haya, Chile pretenda cumplirlo, o cree que va a dilatar este proceso de ejecución del fallo? Tiene que cumplir, porque entonces no tiene sentido toda esta estructura del Tribunal de Justicia Internacional de la Haya. No creo que sea esa la salida, pero algunos criterios, sobre todo opiniones, se ha escuchado en ese sentido que probablemente no cumpla. No creo que sea ese el caso, pero está claro que lo van a dilatar lo más que puedan, porque en eso han demostrado siempre destreza, y hoy mismo vemos en este fallo en favor de Perú que hay cantidad de pretextos. Ojalá que en el ánimo siempre de las mejores relaciones que debemos tener con nuestros países vecinos,
pues sencillamente se dé cumplimiento cabal al fallo de la Corte Internacional de Justicia del Haya, porque de lo contrario, entonces, ¿qué sentido tiene la existencia de este importante tribunal mundial que repara precisamente situaciones de esta naturaleza? ¿Cómo ve el futuro entre las relaciones Perú-Bolivia? No, nosotros tenemos unas relaciones bilaterales consideradas especiales, porque no hay que olvidar que en el pasado fuimos una sola nación, tenemos una historia y una identidad común. Cuando ustedes se dan una vuelta por el sur peruano y el occidente boliviano, verificarán que nada es diferente entre nuestros países. Somos dos países verdaderamente hermanos y nosotros vemos en Perú una gran solidaridad y estamos enormemente agradecidos al pueblo peruano, al gobierno peruano, hoy a su presidente, Ollanta Humala, por ejemplo, por este impulso que se le ha dado a la aprobación del protocolo complementario de ILO, que está ya con aprobación y informe de la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso, lo cual significa un avance del 50%. Estamos muy esperanzados y de pronto el presidente Morales ha enfocado todo su desarrollo de proyectos carreteros hacia los puertos de hilo. Estamos hablando de simplificar los costos de rodaje. A eso Evo está impulsando también el proyecto del corredor. Estamos hablando de cantidad de carga que viene desde Brasil, Bolivia, y nuestro deseo es volcar toda la carga, movimiento comercial que tenemos en Puerto de Arica hacia los puertos del sur peruano, particularmente hacia el puerto de Ica. O sea, es volver a retomar el tema de Bolivia Mar. Como Sí, en el año 92 se firmó entre el expresidente Fujimori con el presidente boliviano, ¿no? Ahorita Paz Zamora creo que fue. Sí, Jaime Paz Zamora y Alberto Fujimori en 1992. Lamentablemente no ha funcionado, muchas cosas no estaban muy precisadas. Después se firma el protocolo complementario ampliatorio a los convenios de hilo entre Evo Morales y el expresidente Alan García. Desde esa vez vamos discutiendo algunos términos. Las dos cancillerías peruana y boliviana se han reunido cantidad de veces para precisar el alcance de cada una de las disposiciones o los artículos del protocolo complementario. En este momento se tiene concertado, consensuado absolutamente todo, razón por la cual el Congreso peruano, a través de su Comisión de Relaciones Internacionales, ha aprobado el informe recomendando su aprobación ante el Pleno de la Cámara. El Pleno de la Cámara, me imagino que lo va a agendar en los próximos días, las próximas semanas, y eso significa que dentro de poco vamos a ver a nuestros dos presidentes intercambiando estos dos instrumentos jurídicos muy importantes y a partir de ahí desarrollar hilo para nosotros con prioridad, y seguramente con los proyectos ambiciosos que se tienen. Estamos hablando de la construcción de grandes megapuertos que a futuro requiere esta parte del sur peruano. Señor embajador, volviendo al tema con Chile, ¿su poder militar es una amenaza a la región? No, me abstengo todavía de comentarios del poderío militar. La maneja eso nuestro ministro de Defensa. Ha habido encuentros en esta cumbre de la Sur. Hay comisiones respectivas que han manejado también temas de precisamente control, fiscalización al armamento que tiene cada país. Se marcó mejor sin comentario. Efectivamente, la pregunta va en el sentido de que definitivamente vemos que hay una potencialidad militar de Chile de armamento ofensivo. Muchos creen, y muchos analistas creen que está más dirigido hacia el Perú que hacia otros países. Entonces, definitivamente eso también juega a la hora de ejecutar fallos, ¿no? Es decir, a veces lo que la diplomacia gana o el aspecto jurídico gana, muchas veces se busca imponer, como lo ha tradicionalmente hecho Chile, por la vía militar. ¿Cuál sería la reacción de Bolivia frente a eso? Yo digo que todavía me abstengo de comentar sobre poderíos militares. En el tema de que si Bachelet diera una solución por Arica de salida al mar, ¿Bolivia la aceptaría?
¿Y retiraría la demanda? Yo, al igual que lo ha expresado el señor presidente de Bolivia, abrigamos la esperanza con Bachelet, porque con Piñera no se ha podido avanzar nada. Todo ha sido desde el proceso. Precisamente con el presidente Bachelet se ha logrado la agenda de los 13 puntos. En estos 13 puntos, el punto número 6 precisamente estaba el tema del mar para Bolivia. Y ojalá se retome, porque es el mejor camino, siempre el diálogo. Sin embargo, eso no quiere decir que Bolivia debe retirar la demanda. Perú lo ha manejado muy bien, es un ejemplo, digamos. Paralelamente se puede llevar adelante el diálogo si ya se ha encontrado la solución a través del diálogo y está ya lo que Bolivia siempre ha pedido a Chile, pues inmediatamente se analiza, ¿por qué no? Pero entre tanto no haya ninguna solución con carácter definitivo, la demanda continuará. Chile siempre ha mantenido la tesis que no hay nada pendiente con los vecinos. El fallo de La Haya ha demostrado que efectivamente sí hay cuestiones pendientes con los vecinos. ¿Eso espera Bolivia con su demanda ante La Haya? Chile está en su posición tradicional, ¿no? Nunca Chile reconoció, por ejemplo, que el litoral, Antofagasta, Cobija, esos puertos eran bolivianos. Esa historia no es nueva, ¿no? Chile siempre intenta borrar toda huella que queda, pero ahí está documentos importantes, pero principalmente su propia constitución. No hay que olvidar que su constitución de 1822, 1823, 1828 y la 1833 definen que Chile tiene su límite al norte con el desierto de Atacama, el despoblado de Atacama, de Bolivia, ¿no? Y eso está en el paralelo 24-25, ¿no? Que después, el año 1888, si no me equivoco, ¿no? Inclusive ellos aprueban una ley creando una nueva provincia. O sea, si eso fuera así, pues cada país nos podemos aprobar una ley y así podemos apropiarnos departamentos, territorios. Eso no es el caso, pero eso ha pasado con Chile. Así que Chile está en su posición muy tradicional de siempre desconocer, borrar toda huella que signifique que el otro, en este caso Bolivia, tiene razón, lo demuestran los documentos históricos, pero también lo demuestran sus propias constituciones de Chile. Como algunos analistas lo dicen, y a modo personal también a veces lo digo, los fallos en el caso del Perú con Chile y en el caso que se dé a favor de Bolivia, más que el fin de una novela sería el comienzo de esta, porque definitivamente Chile, como usted lo ha dicho, tiene la tradición de no cumplir los acuerdos o dilatar, en este caso, los fallos. Yo le pregunto a usted, ¿cree que esto sería el inicio, de repente no de una era tranquila, sino de repente de una era un poco más áspera con Chile? Imagino que van a evaluar muchos aspectos, porque entre Perú y Chile no solamente está de por medio esta demanda, sino sobre todo aspectos de inversión, comercio fundamentalmente, es muy importante para Chile, Perú como para Perú y Chile. Hay estos temas que seguramente también tienen su propio análisis, evaluación, por supuesto, pero las primeras señales que hemos visto es que va a tener nomás una actitud de dilación, dilatar lo más que pueda, lo que tampoco le conviene en el contexto internacional, porque en todos los escenarios a futuro, es decir, en todas las conferencias, cumbres, Perú va a tener siempre la posibilidad de denunciar esta actitud, de reclamar que Perú cumpla el fallo, de manera que habría un desgaste internacional que perjudicaría a Chile. Me imagino que estos aspectos son debidamente evaluados. Por ejemplo, nosotros no nos callamos y aprovechamos cuanto evento internacional hay precisamente para hacer conocer y reclamar a Chile que solucione esta situación pendiente con Bolivia.
En el proceso de la Haya que ustedes han planteado, ¿también se ha planteado demandar al Perú o están esperando que Chile prácticamente integre al Perú en esta demanda? Que nos ha usurpado nuestro territorio, que nos ha quitado y nos ha secuestrado prácticamente y nos ha convertido en una casa sin acceso a la calle es Chile, la demanda es contra Chile. Y estamos en plena preparación de la memoria, y ahí pasará otro tiempo y finalmente de aquí a unos años tendremos el fallo. Lo digo porque muchos historiadores, tanto peruanos como bolivianos o chilenos, saltan siempre esta teoría de que Chile le puso el candado a Bolivia y la llave se le entregó al Perú por el Tratado del 29. Lo que pasa es que es interesante esta figura, muy bien planificada por Chile, que después del Tratado de 1929, en el hipotético caso de que alguna vez Chile, ahí se conoce también que hay tema pendiente, porque estos son reconocimientos, que hay un tema pendiente para Bolivia, ¿no? Si la salida fuera por exterritorios peruanos, hay que consultarla a Perú. Eso está en el Tratado de 1929. Lo que se ha interpretado como que Chile tiene el candado y Perú tiene la llave, o Chile tiene la llave, y Perú tiene el candado, cualquiera que fuera. A nosotros, francamente, nos interesa que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya le diga a Chile que se siente a dialogar, pero no solamente a cambiar de actitud para dialogar, sino que nos dé en términos concretos una salida al Océano Pacífico, y eso es un tema que se ha de discutir en ese momento. Perú y Bolivia son países plurinacionales. Quizás nosotros no lo admitimos tan elocuentemente y lógicamente como así lo hace Bolivia. ¿Cómo debemos saltar al futuro en una relación Perú-Bolivia que, si bien es cierto, como usted también lo ha manifestado, tenemos raíces comunes, tuvimos una confederación que se intentó reintegrar al principio Bolivia con Perú, pero ¿cómo podemos reintegrarnos otra vez en un nuevo futuro, tanto Perú como Bolivia? Tenemos tantas cosas entre Perú y Bolivia que más bien todo nos une y nada nos divide. Quizás a futuro, y hay una experiencia muy bonita, las reuniones biministeriales de ambos países, que se caracterizan por ser súper ejecutivas, porque ahí está un presidente con sus ministros, el otro presidente con sus ministros, y no hay ya consultas, se decide ese dato qué van a ejecutar, qué no se puede ejecutar, porque no hay a nadie más que consultar. Es nuestro sueño y de verdad nosotros estamos esperando que el protocolo complementario se apruebe y a partir de ahí tener estas reuniones biministeriales de ambos presidentes con su gabinete de ministros, en el que intentamos desarrollar nosotros muchos proyectos en conjunto con Perú, quizás a futuro, como ahora se ha planteado también con Colombia, creo, las reuniones ministeriales, eliminación de visas, aunque entre Perú y Bolivia no tenemos aquello a través de la Comunidad de Naciones, transitando libremente con nuestro documento de identidad, pero podemos avanzar en muchos aspectos, en paquetes turísticos comunes, conjuntos. Hay un conjunto de temas que de verdad debemos desarrollar, sobre todo entre Perú y Bolivia, porque tenemos pues cosas comunes. El imperio incaico no solamente era Cusco, era también Cochabamba, era La Paz, era Potosí, era también muchas partes de Perú, y todavía esa raíz, esa identidad persiste. Al mundo indígena, campesino, originario, le han puesto fronteras, le han puesto departamentos, provincias, por todas partes lo han dividido sin que él intervenga. Y a veces mucha gente se avergüenza de su apellido, y por la discriminación, un conjunto de cosas, de estas cosas que pasan, mucha gente ha cambiado incluso sus apellidos con tal de acceder a la universidad, pero está ahí, latente. No han desaparecido, siguen vivos más que nunca, y entre pueblos siempre debemos juntarnos, debemos reunirnos, debemos avanzar en nuestros programas, en nuestros proyectos.
si bien hay dos gobiernos con distintas ideologías políticas, es respetable por supuesto, pero más allá de eso debemos integrarnos mucho más, y nosotros creemos que a través del protocolo complementario de hilo y a partir de ello va a haber una verdadera integración entre Perú y Bolivia, y un ejemplo también hacia el mundo de lo que dos países son capaces de colaborarse en términos de solidaridad, porque lo que hace Perú con Bolivia es una extraordinaria solidaridad de darle un acceso permanente al Océano Pacífico a través del puerto de Hilo, no en condiciones de cualidad marítima, mucho menos, sino una especie de préstamo por tiempo determinado, además con ciertas condiciones y bajo la normativa enteramente peruana. ¿Hay trabajos binacionales para poder de repente eliminar las trabas migratorias, como por ejemplo dar facilidades de residencia a aquellos bolivianos o peruanos, viceversa, para un libre tránsito, no solamente que vengan por turismo, sino que vengan a estudiar, vengan de repente a trabajar o a invertir como empresarios? Sí, ese es nuestro sueño, porque ¿qué pasa en el ámbito diplomático? Como hace esta embajada, otras representación diplomática, o cuando vienen autoridades de la Cancillería y solicitudes tantas, que canalizamos por conductos regulares como corresponde ante la instancia pertinente. Es decir, nos carteamos demasiado, nos respondemos, derivamos, nos hacen conocer, da vueltas. Por eso soñamos con gabinetes ministeriales donde están las autoridades señaladas, los ministros de Estado. Esto se puede hacer, una rueda de intervenciones, aprobados o rechazados. Esto se puede hacer, una rueda de... Pues se avanza. Eso tenemos que hacer entre Perú y Bolivia, y urgente. Yo tengo ese sueño de que hablado con el presidente, está por supuesto esperanzado en que después del protocolo complementario de Hilo vamos a integrarnos de verdad y vamos a avanzar mucho más de lo que en este momento ya tenemos extraordinarias relaciones bilaterales con hermanos de Perú y Bolivia. Solo para terminar con el tema de la Haya, disculpe que lo retome, en el caso del fallo, en el hipotético caso que Chile no lo hubiera cumplido y lamentablemente hubiéramos tenido que entrar en una acción armada, ¿cuál hubiera sido la posición de Bolivia? La posición de Bolivia se ha conocido también en esta llamada guerra del Pacífico. En la posición peruana también hemos sido siempre hermanos, y como hermanos que la sangre llama a la sangre, así pues haya desatado Chile, estuvimos ahí presentes. Creo que siempre esa solidaridad no es de otros actores del siglo pasado. Esa solidaridad por nuestra historia común y nuestra identidad común persiste y persistirá siempre. Somos los países verdaderamente hermanos. Quizás entonces podemos decir que Bolivia hubiera apoyado al Perú. Bueno, siempre creo que entre todos los vecinos que tenemos las mejores relaciones tenemos con Perú, nos sentimos como en casa aquí en Perú. Me imagino que los peruanos también se sienten como en casa cuando van a territorios bolivianos, de manera que somos parte de una gran familia, y la solidaridad, el apoyo de Bolivia siempre va a ser en esos términos que la propia historia ha registrado. ¿Algún mensaje final para el pueblo peruano? No, muy agradecido con el pueblo peruano, con su gobierno, con el presidente Ollanta Humala, por esta esperanza boliviana que está a punto de plasmarse en realidad, de poder aprobar el protocolo complementario de Hilo. Imagino que vamos los dos países a avanzar en el desarrollo de nuestros pueblos, de nuestros dos países, que se requieren un nuevo. Pues, señor embajador, gracias por habernos concedido esta entrevista. Ha sido muy ilustrativo saber la opinión boliviana sobre varios temas, y nos ha enriquecido, sobre todo para poder tener una mejor visión de lo que piensa Bolivia. Muchas gracias a ustedes por darme esta extraordinaria oportunidad de hacer conocer lo que piensa Bolivia respecto a la demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Gracias y buenas noches.